¿Y sabes cuál es tu herencia, mi hermano y mi hermana? Tu herencia es el reino de Dios. Nuestra herencia es la tierra de Canaán. Es la promesa que Dios le dio a Abraham. La tierra de Canaán. Para nosotros los cristianos sería el reino de Dios. Sería tu alma. Nuestra alma. Nuestra alma es la herencia que Dios nos dio a nosotros y la cual nosotros tenemos que poseer. Cuando Jesús habló con Nicodemo y que le dijo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, también después le hizo el comentario. Respondiendo Jesús, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, una cosa es ver el reino de Dios, una cosa es ver la tierra prometida, otra cosa es entrar a la dimensión del reino de Dios, que es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. También quiero compartirte otro ejemplo de lo que te he estado hablando. La santificación también es un ejemplo. La santificación también es un evento y es un proceso. Te voy a dar un ejemplo. En Efesios capítulo 1, versículo 4, nos dice el Señor Jesucristo de esta manera, que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Jesús. Esta palabra en es muy importante y la vamos a ir viendo a través de toda la enseñanza que voy a compartir contigo. Aquí nos está dando a entender el Señor que aún antes de que existiese todo esto, que viniésemos a este mundo, Él ya nos había escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto es un evento. Es algo que sucedió en el momento que tú recibiste a Cristo. En el momento que tú estás en Cristo, tú eres declarado santo y sin mancha delante de Él. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. ¿Sabes qué significa justificación? Que Dios nos mira como si nunca hubiésemos pecado desde la eternidad hasta la eternidad. Qué glorioso es oír esta palabra, este mensaje. Saber que por haber recibido yo a Cristo y por estar en Él, yo he sido declarado justo, santo y sin mancha. Y esto es un evento. Esto sucedió en el momento que tú y yo recibimos a Jesús. Pero también la santificación es un proceso. Según de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Aquí el Señor nos está hablando de que nosotros tenemos que luchar, esforzarnos, trabajar para santificar nuestro espíritu y nuestra alma y limpiar nuestro cuerpo físico. Esto es un proceso de toda la vida. Es un proceso que va a durar los años que Dios nos permita vivir. También te voy a hablar de otro pasaje de la palabra de Dios, donde nos habla de un evento y de un proceso. Es 1 Corintios 3:11. Y dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Jesucristo, su sacrificio, su obra, las buenas nuevas, el Evangelio, es el fundamento. Su sangre que Él derramó en la cruz, ese es nuestro fundamento. Su palabra. Pero también nos está diciendo que esto es un evento. Porque también la palabra dice que debemos edificar sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Corintios 3:12 al 15 dice así:
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, nosotros podemos ser salvos y estar en el fundamento de Cristo. Pero ¿cómo es tu obra? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Estás trabajando? ¿Te estás santificando? ¿Nos estamos limpiando? Como dice su palabra, el que es limpio, límpiese más. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿De qué material está haciendo tu obra? Un día cuando partamos a la presencia de nuestro Dios, daremos cuenta de cada una de nuestras obras que hicimos. Hasta de cada palabra ociosa que hablemos vamos a dar cuenta al Señor. ¿Te das cuenta, mi hermano? Amén. Todos los cristianos pasaremos por el tribunal de Cristo. Se nos llamará cuentas. Lo que tú recibiste fue algo glorioso, hermano. Lo que recibimos, Jesucristo, nuestro Dios que murió en la cruz, fue algo glorioso. El Padre nos dio a su Hijo y nosotros tenemos que hacer algo para Él. Y todo lo que hagamos, dice la palabra, todas las obras de justicia, eso va a ser nuestra vestimenta para las bodas del Cordero. Porque dice su palabra que a su novia se le ha permitido que esté vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino y resplandeciente son las obras justas de los santos. También quiero hablarte de otro pasaje que habla también de lo mismo. La salvación es un evento, pero también es un proceso. Ejemplo, en Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí nos está hablando de un evento y de un proceso. Hechos 3:19 nos dice de este evento: así que arrepentíos. El arrepentimiento es necesario para todo aquel que se acerca a Dios. El arrepentimiento es necesario para recibir el perdón de tus pecados, para que sean borrados vuestros pecados. Si tú no te arrepientes, si nomás estás convencido de que Jesucristo es la verdad y es el Señor, pero no hay un arrepentimiento verdadero, tu pecado no va a ser perdonado. Pero cuando te arrepientes, entonces recibimos a Jesús, porque reconocemos que somos pecadores. El que dice que no es pecador, a Dios le hace mentiroso. Entonces, dice la palabra que debemos arrepentirnos para que sean borrados nuestros pecados. Este es un evento, hermano. Eso sucede cuando tú das el paso de decisión de acercarte y de conocer a Jesús. También es un proceso. Y dice Hechos 3:19, y convertíos. La conversión es un proceso de convertir algo de tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Es una conversión. Y yo quiero hablar esta palabra con mucho cuidado, pero quiero que medites en tu corazón lo que yo te voy a hablar hoy. Muchos cristianos decimos de esta manera: fulano, aquel familiar, aquel amigo ya se convirtió a Cristo. La verdad es que no está convertido, está arrepentido. Aceptó a Jesucristo
nació de nuevo, recibió el perdón, pero no está convertido. La conversión es un proceso de mucho tiempo, de toda la vida. La conversión es un paralelo a la transformación, a la metamorfosis, que habla Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta. Y termina Hechos 3:19, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de alegría, tiempos de paz, tiempos de gozo. Esto sucede cuando tú y yo entramos al reino de Dios, que es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Es cuando tu alma se llena de la presencia de Dios. Por eso es muy importante que entiendas y entendamos estos principios de la palabra de Dios. Es un evento y es un proceso. ¿Qué es un evento? ¿Qué es un proceso? También quiero hablarte acerca de tu posición en Cristo y de tu condición. Es parecido a el evento y al proceso de lo que hemos estado hablando. Tu posición es una cosa delante de Dios y tu condición es otra cosa. Entonces, quiero hablarte acerca de un evento que sucedió al principio de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, capítulo 13, que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Este pasaje nos está narrando una historia de algo que sucedió. Si nos profundizamos en este mensaje, en este pasaje, vamos a ver que había un hombre. Primeramente, este hombre era judío, era israelita, era hijo de Dios. Este hombre se encontraba en una condición pésima, no podía caminar. Estaba imposibilitado de andar, de caminar. Por lo tanto, este hombre, este hijo de Dios, se le ponía a la puerta de La Hermosa, a la puerta del templo, para que pidiese limosna. Nunca pudo entrar al templo, alabar y bendecir el nombre de Dios. Nunca pudo entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estaba imposibilitado de andar. Quiero que veas algo muy importante. Y esto es que este suceso fue el primer milagro que se hizo después del Pentecostés. Fue el primer milagro por parte de los discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, después de la venida del Espíritu Santo. Todos sabemos que primeramente en el primer mensaje se convirtieron 3,000. Pero por el estruendo y el ruido que hubo por causa de la venida del Espíritu Santo. Pero aquí no, aquí fue un milagro.